Iniciamos esta pequeña clase con las normas para elaborar trabajo de investigación, pero para eso las normas que queremos ver vamos a primero a empezar a hacer una breve introducción de otras normas que no vamos a utilizar, pero es bueno también conocer que existen otras normas. Nombraré entonces justo la mayoría de las normas con las que cuentan la herramienta de referencias en el programa de Word para administrar las fuentes y el estilo de referencia. Eh, Empecemos con las normas de estilo Harvard, también conocidas como Anglia Russki Harvard, ya van por la versión 5. Estas normas Harvard nacieron en la Escuela de Medicina de Harvard a finales del siglo XIX. Ese fue el primer intento de normativa que se inició con la citación de autores y años en el texto dentro de un paréntesis. Antes de eso, pues las citas se hacían de forma inconsistente, con señas y notas al pie de página. Entonces el estilo Harvard es el primer intento para normalizar o regular la forma de escribir. Las normas Chicago fue un manual que se publicó por primera vez en 1906 en la Universidad de Chicago. Es considerado como uno de los manuales más prestigiosos y relevantes en los Estados Unidos. A diferencia del estilo anterior que vimos de Harvard, las normas de Chicago citan los autores a través de números en superíndice, como se puede ver en el ejemplo. Y luego la referencia se coloca a nivel del pie de página. Si ven algunos trabajos que citan los autores de esta manera, ya saben que estas personas lo que han hecho es utilizar el manual de Chicago o las normas de Chicago. El estilo Ghost las siglas es una abreviatura que significa estándares del Estado, desarrollada en la antigua Rusia. En realidad es más utilizada a nivel de comercio. Son estándares nacionales de la Federación de Rusia y los países CEI de la Organización Regional de Normas que opera bajo el auspicio de la Comunidad de Estados Independientes. Entonces, no se usa prácticamente para el área académica, pero sí es usado en Rusia y en los países que comercian con ellos. Por su parte, las normas ISO hacen referencia no solo a las publicaciones escritas, sino también que incluye material cartográfico, grabaciones sonoras, obras audiovisuales, fotografías y documentos de patentes. Pertenece a la Organización Nacional de Normalización, es una federación mundial de organismos nacionales de normalización y también colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional en todas las materias de normalización electrónicas. Por eso también se usan en el área de las ingenierías y también en las carreras relacionadas con geografía aplican esta normativa. Bien, las normas MLA es una publicación de la Modern Language Association of America, o sea, la Asociación Americana de Lenguas Modernas. Este estilo es más usado para escribir artículos en artes liberales y humanidades. Por supuesto, también se utiliza en las carreras relacionadas con las lenguas modernas. El estilo Turabian, en realidad el nombre viene de su creadora, Kate Turabian, quien era una secretaria que tipiaba los trabajos de investigación en la Universidad de Chicago y también era editora de publicación de esa universidad. Diseñó el manual en 1937 para que los trabajos tuviesen una uniformidad y una alta calidad. Estos estilos son esencialmente los mismos que los presentados en el Manual de Estilo de Chicago, en la 16ª edición,
con algunas ligeras modificaciones para las necesidades de los estudiantes escritores. Las normas IEEE, las más actuales son de 2006, es el estilo del Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos. Es un formato ampliamente aceptado para escribir trabajos de investigación, de uso común, por supuesto, en los campos técnicos y en particular en la ciencia de la computación. Se basa también en el estilo Chicago. La diferencia es que el número de las referencias, en vez de ir en el superíndice, van sencillamente entre paréntesis cuadrados. Bien, y por último vamos a hablar entonces sobre las normas APA. Este es un formato para documentos académicos que su idea original fue para que la comunicación que se hiciera de investigaciones fuera de forma clara. Surgió en 1974. Es ampliamente usada en las ciencias sociales y existen muchos manuales que lo usan como base, pero han agregado modificaciones leves. Es probable que diferentes universidades entreguen manuales para hacer trabajos de investigación que están basados en las normas APA. Se le valora por su simplicidad y por eso se suele usar en el área de educación. Las siglas APA vienen de American Psychological Association. Las directrices se desarrollaron para ayudar en la comprensión de la lectura en las ciencias del comportamiento y las ciencias sociales. Y pues la educación se encuentra dentro de esas ciencias sociales. Estas normas también incluyen normas de ética para la investigación con seres humanos, dado que las ciencias sociales se dedican a eso, a estudiar los seres humanos, para proteger a los sujetos bajo investigación. A continuación veremos algunas de estas normas que nos serán útiles en el momento de hacer investigación en educación. Bien, veamos entonces ahora algunas reglas de la ética de la investigación, del código de ética de las normas APA para lo que es la recopilación de información y el consentimiento del uso de esta misma. A los participantes se les debe informar primero cuál es el propósito de la investigación. ¿Cuál es el propósito de la investigación? Es el objetivo de la investigación, qué es lo que se está buscando. El participante puede aceptar participar en esa investigación, como puede decir que no si no es de su interés. Es muy importante que cuando el propósito de la investigación tenga que ver con la evaluación de los docentes, no ir directo a decirles a ellos que serán evaluados, porque usualmente un docente como profesional considera que está haciendo bien su trabajo y no debe ser evaluado. Para eso está el supervisor que sabe de eso. Y una persona como un estudiante que vaya a hacer una investigación, pues considera que no tiene los conocimientos adecuados para evaluarlo a él. Entonces es preferible pues sencillamente investigar o decirles a ellos que se va a investigar sobre los conocimientos que ellos tienen sobre el área particular que se desea investigar. Si la investigación involucra a niños, se debería tener el consentimiento de los padres para que participen en ese trabajo de investigación. También es importante notificar cuánto va a ser la duración de esa investigación. El tiempo que pase una persona o un investigador dentro de una aula de clase suele generar cierta perturbación a las clases. Entonces el profesor va a sentir de que se está perdiendo su tiempo valioso y puede negarse entonces a participar en la investigación. También los procedimientos, qué tipo de técnicas o instrumentos se aplicarán para recopilar los datos y por supuesto el docente o los padres pueden negar la participación si ellos no están de acuerdo con eso. Bien, el segundo punto es que uno debe también participarles a ellos que tienen derecho a negarse a formar parte de la investigación y que también se pueden retirar de la investigación
así ésta haya comenzado, y también se le debe participar cuáles son las consecuencias si se retiran de la investigación. Si ellos no están de acuerdo, a medida que van viendo la investigación no está de acuerdo cómo se está trabajando, sencillamente pues se le acepta el retiro de la investigación, y entonces se buscaría otro participante o se quedarían con menos participantes. En el tercer punto, también se les debe participar sobre los factores que pueden influir en su voluntad de participar. Por ejemplo, como los riesgos potenciales, las molestias que le puede causar o efectos adversos. Si se está aplicando una metodología de enseñanza, esto puede generar cierto problema o conflicto en los alumnos, por ejemplo, o quizás el investigador en el momento no lo sepa, pero debería pensar en ello, o el mismo docente puede notificarle al investigador que se corren ciertos riesgos al utilizar esa metodología, porque al fin y al cabo ellos son los profesionales y saben sobre su trabajo. También es muy importante informarles a ellos sobre los beneficios prospectivos de la investigación. ¿Qué quiere decir con esto? Usualmente uno va al campo, que se llama la investigación de campo en el campo, a buscar información, pero usualmente el que da la información no recibe nada a cambio, o sea, no recibe ningún beneficio. Entonces no se le paga, por ejemplo, sino que ellos siempre colaboran, pero es importante entonces pensar también como investigador qué beneficios le puede dar uno a esa persona, qué feedback o qué retroalimentación se le puede dar luego de haber realizado esta investigación, de haberle facilitado el uso del salón o el uso de los estudiantes o el espacio, ese tipo de cosas, o sus conocimientos también. Entonces hay que retribuirlos de alguna manera. Algunas personas suelen sencillamente darles una copia del trabajo de investigación como un gesto de agradecimiento. Otros sencillamente se sientan con ellos y revisan los resultados para que la misma persona pueda beneficiarse de esos resultados y hacer cambios si es necesario en su forma de actuar o de dar clases, ese tipo de cosas. El punto 5 nos habla sobre el límite de la confidencialidad. También cómo se va a codificar esa información, también cuando se elimina el intercambio, si va a haber intercambio de la información y los archivos de datos, qué se va a hacer con eso, cuando la confidencialidad debe ser rota. El límite de la confidencialidad significa que la información que se está recibiendo de la persona no llevará el nombre de la persona, como tampoco debería llevar el nombre de la institución, porque si los resultados no son muy positivos, entonces después al publicarse eso en el trabajo de investigación, pues las personas que lo vean van a decir, por ejemplo, que esa escuela no es buena, o que ese docente no es bueno, que ese profesor no sabe enseñar. Entonces es importante que se guarde esa confidencialidad de los datos. Cuando se debe ser rota, pues se le debe participar a los participantes que se publicará la información o el nombre de las personas y el por qué se debe hacer. Cuando se hace esto, pues por supuesto se tiene que recordar a los participantes que se pueden retirar de la investigación en cualquier momento durante el proceso o incluso negarse a participar. En algunas ocasiones también algunos investigadores intercambian los datos que se han utilizado o los archivos de datos con otros como para alimentar otras investigaciones o alimentar con la que uno está trabajando. También es importante notificarles a ellos cómo se codificará. Por ejemplo, si no se va a utilizar el nombre de la persona como tal, se puede utilizar un código o se puede utilizar un alias que también la misma persona puede seleccionar. Los incentivos para la participación, hay que motivar a las personas para que participen. Esto tiene que ver también con el punto 4, que son cuáles son los beneficios que va a obtener esta persona. Entonces incentivar a los participantes a que participen
en la investigación es importante buscar la forma de motivarlos. 7. ¿Con quién se, se pueden ponerse en contacto para hacer cualquier pregunta sobre el trabajo de investigación? Hay momentos que el investigador puede, por ejemplo, darle la metodología de enseñanza al profesor para que la ejecute en el aula de clase y no estar presente solo para no ser una variable de interferencia en esa clase. Entonces, en ese caso, el docente necesita saber con quién se puede contactar para hacer preguntas si algo no va acorde con lo que originalmente se esperaba. Bien, una de las formas de consentimiento es entregando un formulario, o sea, como una planilla, una cuestión así, que el participante firma, donde acepta que va a participar en la investigación y que ha recibido la información, sobre qué trata la información, sobre cuáles son los riesgos que se pueden correr y ese tipo de cosas. En el caso de niños, pues el consentimiento de los padres para que los niños participen en esa investigación y también que están conscientes de los riesgos que se corren, si hay algunos, y de qué trata la investigación. Pero esto no significa que el proceso de información entonces puede ser pasado por alto. No, hay que informar de igual modo. También el Código de Ética de la APA dice que se puede omitir el consentimiento informado en dos casos particulares. Uno, cuando lo permite la ley o reglamentos federales o institucionales. O sea, que si la ley dice que se puede hacer ese trabajo, no es necesario un consentimiento informado. Y cuando la investigación no haga daño o angustia a los participantes de forma irracional e implica uno de los siguientes. Entonces, veamos el primero. El estudio de las prácticas normales educativas, tales como planes de estudio y métodos de gestión del aula llevadas a cabo en centros educativos. Si estas prácticas normales educativas no generan problemas, entonces se puede realizar sin el consentimiento de, por ejemplo, en este caso serían los padres, porque el docente sí debe aceptar de que se haga en su aula. También una investigación pues no hace daño ni angustia cuando se usan cuestionarios anónimos, se hacen observaciones en el aula, o se hace investigación en archivos y su divulgación de los resultados no colocaría entonces a los participantes en riesgo de responsabilidad penal o civil o daños para su situación financiera. Esto quiere decir que la información que se recaude pues entonces no le genere a ellos problemas a nivel penal, a nivel legal. O tampoco esa información obtenida a través de los cuestionarios y la observación no les hace ningún daño en su empleo ni en su reputación. Y donde la confidencialidad, por supuesto, debe ser siempre, siempre protegida para evitar este tipo de problemas. También no es necesario buscar consentimiento cuando el estudio de los factores relacionados con el trabajo o la efectividad organizacional llevada a cabo en los entornos organizativos, en este caso en las escuelas, para los que no hay riesgo de pérdida de empleo u obtención de empleo por parte de los participantes y la confidencialidad está protegida. En este caso son, por ejemplo, cuando se trabaja en las escuelas, donde hay una cierta organización y que la propuesta o la investigación que se busque y demuestre que no está bien organizada, por ejemplo, es que esta información al publicarla no crea un riesgo de la pérdida de empleo de la persona que estaba en ese puesto, o que si deja ese puesto no sea un impedimento para encontrar otro empleo.
Entonces, en estos casos muchas veces lo que uno hace, aparte de proteger los datos personales o privados de la persona, también se le puede dar la información a la persona para que más bien mejore su situación de trabajo y así pues mantenga su empleo. También hay que respetar la confidencialidad y la privacidad de la información de los datos de las personas que están participando. Para esto hay que tomar medidas de seguridad prácticas, entre esas es cambiar el nombre de las personas o decir a las personas que participen que utilicen alias. Por ejemplo, en internet se pueden generar grupos de discusión, entonces es preferible que las personas abran un correo donde no estén sus datos personales y que utilicen un alias. También esta medida de seguridad práctica es, bueno, en un cuestionario no se le pregunta el nombre a la persona, ni tampoco se le pide que coloque el nombre de la institución a la cual pertenece. También hay que pensar antes de empezar la investigación que si la información que se va a obtener se va a intercambiar con otras personas. Ese intercambio de datos que se puede prestar a otras personas tiene que ser participado al participante y también uno tiene que estar consciente de que lo va a hacer y tomar las previsiones. Que si se va a haber un intercambio de datos, pues entonces que en ese intercambio de datos no vayan los datos privados o personales de los participantes. Y también conocer los límites de la Internet. A veces se hacen investigaciones a través de Internet, por ejemplo hay grupos de chat eh, donde se hablan temas específicos y un investigador puede entrar ahí y participar también en esa discusión, haciendo diferentes preguntas para ver cómo responden los participantes. En ese caso, hay que participarle a las personas que están en el chat de que se va a hacer un trabajo de investigación con los comentarios que ellos hayan hecho. Ellos pueden decir si participan o no, y si no quieren participar, pues tendría que buscarse otro grupo de chat para hacer la investigación. También se pueden generar grupos de discusiones a través de la internet, por ejemplo, los foros de discusión, abrir un foro de discusión, invitar a personas a que participen en él, pero también decirles a las personas que abran correos electrónicos donde no estén sus datos personales y donde ellos utilicen un alias para no ser reconocidos. Bueno, creo que hasta este punto las cosas sobre la ética en la investigación son bastante sencillas, no son difíciles de cumplir y es importante entonces tomarlas en cuenta cuando empiece a hacer un trabajo de investigación, así sea sencillamente para diagnosticar un problema de investigación. Ya seguiremos con otro tema relacionado con las normas.